Soy Alfredo Francolini, precandidato a intendente por la lista 337, Nos une la palabra. Nací en Concordia hace unos cuantos años. Yo nací en mi propia casa. No nací en el sanatorio ni en el hospital, nací en mi propia casa, Entre Ríos 1432, pasando el Boulevard San Lorenzo, 2 cuadras y media. Se ve que estaba apurado por nacer, ¿Pero que así que fue el por parto fue accidente? ahí. ¿Fue por accidente? Por ¿Fue por... rapidez del parto, así que bueno, en esa época me acuerdo, porque me contaron, lógicamente no me voy a acordar yo, Si te llegas a pero que acordar, papá salió en bicicleta a buscar a la partera, que se usaba la partera, una amiga de mi madre, que había estudiado con ella en la escuela. Y bueno, a Ninoli, me acuerdo el nombre, que fue muy amiga, hasta muy grande de mamá, y que, bueno, nací en mi propia casa. Así que ahí en Entre Ríos, a 1400 en esa época había una arrocera ahí, que hoy es pleno centro, digamos, plena ciudad, que sería a la altura de, por Eva Perón, lo que es la plaza rural. Hice el jardín de infantes, se hacía en el Parque Chariza en esa época, no había preescolar, había jardín de infantes, y después hice la primaria en la Escuela Belgrano, el número 42, en calle Entre Ríos, y bueno, la secundaria en la Escuela de Comercio Gerardo Victorín. formación terciaria, alguna carrera que después hayas cursado. Empecé para contador público, ahí conocí a varios, entre ellos a Gustavo Bordet, que ya estaba un par de años antes en la carrera. Después me fui a estudiar y a trabajar a Buenos Aires, pero nunca terminé, también lo mismo. Sí, tengo unas tecnicaturas, pero no tengo no terminé la carrera que quería de contador público. Papá y mamá eran, bueno, de clase trabajadora. Papá en la fotografía y mamá en la cocina. Mamá hizo, por eso muchos también salieron en la cocina y en la repostería, porque bueno, eso era lo que se trabajaba en casa. Lo ayudábamos a papá, yo también desde chico, a sacar, bueno, no solamente a atender en su negocio de fotografía, sino que hacíamos sociales, donde íbamos a los cumpleaños de 15, casamientos, nos levantábamos temprano para los bautismos, eran por lo general los domingos a las 8 de la mañana, después de haber terminado una fiesta de cumpleaños de 15, no tan tarde como se termina ahora, pero para esa época era tarde también, o un casamiento, el otro día teníamos que levantarnos temprano. Y lo otro, donde la mayoría aprendimos a cocinar y nos gusta la cocina, justamente porque mamá era profesora de cocina y repostería en la Escuela Técnica número 2, pero en casa se hacía muchos trabajos de gastronomía para distintos eventos, para casamientos, para cumpleaños de 15. Y bueno, y todos teníamos que ayudar en esa época. Así que muchos aprendimos, muchos de ellos. Muchos de mis hermanos siguen la parte gastronómica y bueno, y uno de mis hermanos sigue la parte de fotografía. Mi primer cumpleaños de 15 lo saqué en San Salvador y recuerdo quién era la que le saqué el cumpleaños. Y aparte de eso, fue a los 15 años. La primera vez que papá sacaba un casamiento en General Campos, me llevó a San Salvador. Yo quedé sacando fotos en ese cumpleaños de 15 y papá en General Campos. Y después, bueno, habitualmente cuando a los 18 años, ahí se manejaba a los 18 años, teníamos un Citroën, un 13B, bueno, yo iba a un lado y él iba a otro, así que lo ayudaba permanentemente, hasta que después yo empecé a trabajar en Concordia Refrescos, que era la fábrica de una bebida gaseosa importante que había antes en Concordia. Y bueno, pero los fines de semana también lo ayudaba a él a sacar fotos, amén de lo que comenté de que todos en casa ayudábamos a mamá también con la parte gastronómica. Como alumno, ¿cómo te calificarías hoy? ¿Cuáles eran las materias en las que te gustaban o que mejor te Las que más me desempeñabas? gustaban eran todas las que eran contables o matemáticas, eran las que más me gustaban, y las que menos me gustaban era literatura. Así es, y eso que me gusta leer. Cuando éramos más chicos, en la época nuestra, medio que te enseñaban a que tenías que leer y te sentabas a leer. Yo tenía una abuela que era también docente, que ya era jubilada, y nosotros íbamos a hacer la tarea enfrente, porque vivía enfrente de mi casa, y cuando íbamos ahí nos obligaban en esa época, no era que nos persuadían, nos obligaban a leer.